cariño. Sí, no sé si llegaré a tiempo a comer. No, es que estoy esperando a ver si surge una avería y nada más que surja porque quiero que la vean los chicos. Entonces así la arreglamos y luego iré para casa, ¿vale? Bueno, algún día tiene que surgir. El edificio ya tiene 17 años y estoy esperando. El chico de la ventana lo sabe explicar muy bien en qué consiste la avería. Vale, le dejamos una oportunidad. Lo que Javier quiere que os cuente es cuando el agua caliente no coge bastante temperatura. Nosotros tenemos un termoeléctrico y vemos que está calentando a tope, pero el agua caliente no termina de llegar. Primera comprobación que tienes que hacer es ver que no tienes una grifería instalada que tenga un tope limitador para no gastar mucha agua caliente. Es decir, coge el grifo y lo giras de derecha a izquierda y compruebas que te gira a los 180 grados que van desde la fría a la caliente. ¿Por qué digo esto? Porque te puedes encontrar perfectamente que gires a derecha, pero que cuando llegues a izquierda tengas un tope mecánico y ese tope mecánico lo que está haciendo es directamente no permitir que gastes más. Es un sistema de ahorro básico, pero que lo tienen ciertas griferías. A lo mejor resulta que te encuentras con ese tope instalado. Compruébalo en un momento, por favor. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa comprobación de giro completo. Yo giro a la derecha y giro a la izquierda. Parece que no gira del todo. Si queremos quitar ese tope mecánico para que entre todavía más agua caliente, lo que hay que hacer es quitar la presión del agua. Lo primero, quitar la presión del agua, aflojar la tuerca que cierra toda la montura y moverlo de un lado hasta el otro antes de apretar. Está haciendo tope. Yo aflojaré la tuerca y este anillo es el que se mueve en el interior. Lo arrastro porque con la tuerca floja sí que puedo moverlo. Ahora lo aprieto. Tampoco hace falta apretar la tuerca porque luego con el agua se quedará bloqueado. Y ahora ya sí que nos gira de lado a lado perfecto. De todas formas, esa no es la avería que yo quería enseñar porque esto es simplemente un ajuste. La avería es algo que tiene un poquito más de chispa. Hecha esta comprobación, y si el grifo está bien, tenemos que fijarnos en otros detalles interiores, ya mecánica interior del grifo. Hay una circunstancia para todas las griferías temporizadas que ya viene desde el 1975 en las normas de instalaciones de agua. Se trata de que los grifos mezcladores han de ser de un modelo que no permita el paso de agua caliente hacia la fría ni de la fría hacia la caliente. Lo decían muy claro. Estas normas fueron absorbidas por el Código Técnico, como todos sabéis, y el Código Técnico, que abarca muchísimas cosas de orden estructurales y de todo tipo, lo dicen de una forma implícita, aunque no sea tan explícita como lo era antes, pero es una evidencia que no tenemos que permitir que el agua fría y la caliente se nos mezclen. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues a nosotros nos afecta dentro de nuestro grifo en la forma de construirlo. Veréis, el grifo lo tenemos que sacará agua hacia un rociador. Tenemos una entrada de agua fría por un lado y de agua caliente por el otro. Yo lo que quiero que veamos en este caso, lo que os quiero enseñar, es cómo es este grifo por dentro. Y siendo como es este grifo por dentro, centrarnos en dos válvulas de retención, a la entrada de fría y entrada de caliente. De alguna forma lo que vamos a hacer esta vez va a ser poner la apertura y el cierre temporizados de una forma simbólica con esa especie de tajadera que estáis viendo ahí. Esa especie de tajadera es toda la montura que ya vimos básicamente cómo funcionaba en un vídeo anterior. Centrémonos ahora en las válvulas de retención. Cuando se abre el paso del agua, entra agua fría abriendo su válvula de retención que tiene por la derecha y el agua caliente abriendo la válvula de retención que tiene por la izquierda. Eso permite el paso del agua. Cuando la tajadera vaya a cerrar, mis válvulas de retención cerrarán. Este es el sistema para que las aguas no se nos mezclen. Vais a ver por qué. Volvemos a abrir, el agua va entrando fría y caliente. La caliente no está yendo hacia la fría ni la fría hacia la caliente porque el punto de menos presión por donde se va el agua es el rociador. Siempre tiene menos presión hacia el rociador que cualquiera de las dos tuberías y hacia ahí se nos va a ir el agua. El problema surge cuando, por razones diversas, pueda surgir una especie de pequeña piedrecita por no haber filtrado, por algas o por lo que sea y se meta ahí en la válvula de retención. Esa piedrecita, cuando vaya a cerrarse el paso del agua, impedirá que esa válvula se cierre del todo
Y si tenemos más presión en el agua caliente que en la fría, ¿qué va a suceder? Que se nos estará yendo el agua caliente hacia el lado de fría. Tendríamos que quitar esa piedra para permitir que cierre bien y entonces el grifo vuelva a funcionar. Esa será nuestra operación de mantenimiento. Daos cuenta de lo que supone en una instalación. Tenemos nuestra red de agua fría sobre este montón de duchas, tenemos la red de agua caliente e incluso tenemos también instalada una recirculación. Para cuando las distancias son mayores que 15 metros es obligatorio. Tenemos un consumidor de agua fría como puede ser el inodoro. Para comprobar qué válvula va a fallar, lo que yo voy a hacer va a ser cerrar mi válvula de agua fría. Al cerrar el agua ya no hay posibilidad de suministro de agua fría hacia este inodoro, evidentemente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a consumir agua fría pues tirando del inodoro. Al tirar del inodoro, por donde esté fallando esa válvula de retención, pongamos por caso en este grifo, en este tercer grifo, se estará puenteando el agua de la caliente a la fría para llenar ese inodoro. Y por ahí estará yendo el agua y nosotros veremos que el inodoro se nos llena pese a tener el agua cerrada. Es más, veremos que se nos llena de agua caliente, porque lo que está recibiendo a través del grifo es agua caliente. Esa es la comprobación que tienes que hacer. Tienes que tocar el grifo para ver que está caliente en el lado de fría. Dirás, pero si este es el lado de fría y está caliente, por eso se está pasando. Y en los que no esté sucediendo, el agua estará perfecta. Haz la comprobación y quiero que sepas que te he quitado una válvula de retención y a ver si adivinas cuál. A la primera. Tenemos un montón de duchas instaladas y cada una tiene dos válvulas de retención. Sabemos que falla una, pero no sabemos cuál. Vamos a seguir el proceso que hemos visto. Primero cerraremos el agua fría en este caso. Cuando no veáis dónde está una válvula de retención, muchas veces os la podéis encontrar que está en el falso techo. Nosotros la buscamos abriendo una trampilla, encontramos la llave y cerramos. Una vez cerrada, seguimos con nuestro experimento. Si cerramos el agua fría y es una válvula de retención de agua fría, la caliente se nos meterá hacia la fría. Y podremos verlo de dos formas, con la cámara térmica o podremos verlo también con el tacto, tocando los tubos. Notaremos qué lado frío es el que se está calentando. Así sabremos por cuál se está pasando. Por los que no se pase, no habrá agua caliente, solamente por ese grifo que sea el puente, el que tenga la válvula de retención que estamos buscando, que nos falla. Para un mantenimiento ágil, este procedimiento es importante. Daos cuenta de que si tuviéramos instaladas 30 duchas y 15 grifos de lavabo, tendríamos 90 válvulas de retención. Y no tiene sentido estar desmontando todas porque pensemos que una está sucia. Debemos de saber cuál es exactamente la que hay que limpiar. Aunque las cámaras térmicas se están implantando como una herramienta más dentro de nuestro gremio, lógicamente es muy posible que todavía no la tengáis. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente tocar el tubo. Aquí este tubo, igual que lo habéis visto, siento que está caliente. Si vemos el inodoro se nos está llenando de agua caliente, igual que en el dibujo. Ya solo nos queda acceder a la válvula de retención soltando las 3 tuercas. Una operación muy rápida y que nos va a llevar muy poco tiempo. Una vez limpia, volvemos a colocarla y ya tenemos nuestra válvula . Recuerda, si no tienes cámara térmica, puedes hacerlo tocando con el tacto. Notarás enseguida la temperatura. Ahora bien, si en vez de ser en el lado de fría la piedra se nos hubiese puesto en el lado de caliente, ¿qué habría pasado? Tendríamos nuestro consumidor y la piedra sale en el lado de caliente. Bueno, hay veces que tenemos más presión en fría que en caliente. Nuestro problema sería el mismo, pero al revés. Daos cuenta. ¿Cuándo tenemos más presión en fría que en caliente? Bueno, pues hay veces que hay válvulas reductoras de presión porque no alcanzan las calderas a soportar la presión de red. En ese caso, se nos estaría metiendo el agua fría hacia el lado de caliente.
Y te voy a decir una cosa. Acabo de ponerte una válvula de retención que está mal, que tendrás que limpiar, como estoy haciendo yo ahora, para que tu grifo vuelva a funcionar. Pero en este caso te la estoy poniendo en los grifos. Observa, es la misma instalación. Tenemos recirculación. Te cierro el agua caliente, te cierro el otro agua caliente y evidentemente paro la recirculación. En este caso voy a pasar al revés, desde la fría hacia la caliente. ¿Qué hago? Bueno, pues abro el agua caliente. Solo con el hecho de abrir agua caliente, si sale, ya quiere decir que se está pasando una válvula de retención. Porque si no, no saldría, la he cortado. El agua caliente, en este caso por ese tercer grifo, nos estará pasando al revés que antes. Y lo que nosotros vamos a notar va a ser que el grifo se enfría, porque el agua de red es más fría que mi temperatura ambiente. Igual que antes notaba calor, ahora notaré frío. Y así será como yo adivinaré si es de un lado o es del otro la válvula de retención que me está fallando. En este caso tienes instalados unos grifos 4000 SBC, el modelo que tienes es antiguo, ya descatalogado, pero lo que tienes que conocer, y te doy una pista, es dónde están las válvulas de retención, en las puntas de los latiguillos. Este fabricante Presto los ha puesto ahí para que no tengas que desmontar el grifo ni desarmar las tripas por dentro y sea muy cómodo el poder revisar este tipo de piezas. ¡Hala! A ver si lo adivinas. ¿Cuál es la que te he quitado? Esta vez, antes de cerrar el agua caliente, vamos a ver cómo nos llega el agua sin la suficiente temperatura. Abro el último grifo y nos fijamos en los tubos. Os llamará la atención de que el agua caliente circula por debajo de la fría, cuando debería de ser al revés. Puede ser porque al instalarlos cogieran los planos boca abajo. Mirad cómo se ve venir el agua caliente, pero a partir de la T parece estar más fría. Con la cámara ya hemos descubierto el punto, pero para el tacto necesitaríamos más contraste de temperatura, así que cortamos el agua caliente para forzar el error y verlo más claramente. En la punta del latiguillo estará la válvula de retención que solamente hay que soltarla y limpiarla. Y ya está. Sí, cariño, que ya hemos arreglado la avería. Era una avería muy chula, sí. Venga, que me da tiempo de ir a comer, ¿vale? Venga, asao, fenómeno, voy corriendo. Venga, hasta luego, hasta luego. Qué suerte, me voy, hasta luego.